Vamos a introducirnos hoy en el diseño y predimensionado de la superficie del hiperboloide de revolución trabajando a tracción. Esta superficie de curvatura total negativa permite estabilizar su forma mediante tensión previa. Si recordamos, esta superficie es una superficie de curvatura total negativa que está generada por su generatriz, la hipérbola, que al rotar en torno a un eje va describiendo un círculo que conforma la otra curva principal que denominamos paralelo. Denominamos meridiano a la hipérbola generatriz. Vamos a acercarnos intuitivamente al comportamiento de esta superficie. Si observamos, un aro de básquet está constituido por una superficie de hiperboloide de revolución materializado mediante una red de elementos de tracción que son los hilos. Por su propio peso, los hilos ponen en tracción la red, cosa que visualizamos mucho más si ejercemos una tracción sobre estos hilos, como está indicado en las fuerzas negras, en las fuerzas punteadas negras. Esto va a ejercer una tracción en el sentido de los meridianos, y si observamos, los paralelos se van también a traccionar. El aro que sostiene esta red no puede ser de alambre o hilo, no puede ser un elemento flexible porque se arrugaría, porque está sometido a compresión. Por eso debe ser de hierro, es un anillo de compresión. Si invertimos la red, observamos que por su propio peso, la red tendería a cambiar su forma, es decir, se comprimiría y los elementos flexibles no son capaces de soportar este esfuerzo. Para poder mantener la forma de la red, ahora se hace imprescindible aplicar la fuerza de tensión previa identificada en el gráfico con las flechas punteadas negras. Quedarían así nuevamente los meridianos y los paralelos traccionados y el aro volvería a trabajar a compresión. Vamos a comenzar a darle ahora precisión al estudio de esta forma que al ser una forma espacial tiene cierta complejidad en la ubicación de cada uno de los puntos. Esta complicación hace al tema proyectual como al tema constructivo de la misma. Tiene una característica la hipérbola, que la relación entre la ordenada x e y de un corte está dado por la relación c al cuadrado dividido x es igual a y. Es decir, que para cada posición en planta, que estaría en el eje x, podemos obtener la altura que tiene ese punto si le damos a esta ecuación el valor de la constante. Esta constante se denomina distancia focal y está relacionada con la curvatura que tiene la hipérbola, y los valores aptos para resolver esta forma como estructura de tracción andan entre el orden del 5 y el 10, es decir, c igual a 5 a 10. Esto nos da valores que no son ni demasiado achatados ni demasiado peraltados de esta forma. Demasiado peraltados complicarían los apoyos, demasiado achatados tienen poca forma para resistir los esfuerzos. Vamos a materializar esta forma. Podemos materializar la superficie con cables, en el sentido de los meridianos y los paralelos, o telas que tienen las características de tener fibras, en el sentido, fibras resistentes en el sentido de los meridianos y de los paralelos. En este diseño que vemos en la imagen, en la parte superior colocamos un anillo de tracción, ya veremos después cómo trabaja, y en la parte inferior el apoyo es un anillo de compresión. Cada intersección de meridiano y paralelo lo denominamos nudo, y podemos numerar estos nudos como se ve en la imagen. A los efectos de analizar las cargas, consideramos cargas puntuales apoyadas en los nudos, y el valor de esa fuerza que se apoya en los nudos, esa carga apoyada en los nudos, estará dado
por el material con el cual se resuelva, es decir, el peso por metro cuadrado del material, multiplicado por el área de influencia. El área de influencia estará determinado por la distancia entre meridianos y la distancia entre paralelos. En el caso de ser el viento, la carga que estamos considerando, será el valor estadístico del viento en relación a ese área de influencia. Vemos aquí las cargas, en este caso debidas al peso propio por su carácter descendente, ubicadas en cada uno de los nudos. Las denominamos en relación a ese nudo P1, P2, etc. En el nudo 4 vemos además una dirección señalada en rojo, que es la dirección del radio, que después nos va a servir a los efectos de resolver la distribución de las fuerzas. En un corte de la estructura, vemos cortando por el meridiano, vemos nuevamente la posición de las cargas y vemos además los tramos de meridiano en los cuales vamos a ir descomponiendo esas fuerzas, que los denominamos meridiano 1-2, meridiano 2-3, etc., en relación al nudo 1-2, al nudo 2-3, etc. Si cortamos esta superficie según un plano que contiene al radio, obtendremos en el nudo 1 una dirección que responde al meridiano 1-2, es decir, al tramo del meridiano 1-2, y a la dirección en relación al radio que denominamos H1. Vamos a descomponer entonces la fuerza P1, es decir, debida al peso propio cargada en el nudo 1, en la dirección del meridiano, que en ese tramo se llama 1-2, y en la dirección del radio que denominamos H1. Esta dirección H1 no está materializada por ningún cable, sino que es todavía una dirección auxiliar. Si observamos el nudo 2, va a estar cargado con la descomposición M12 que viene del nudo 1 y la fuerza P2. Descomponemos esa fuerza P2 más M12 en la dirección de M23, que es el siguiente tramo de meridiano, y en la fuerza H2, que es esa fuerza auxiliar que es en el sentido del radio. Si observamos nuevamente el corte, podemos ver que este sistema de ir descomponiendo en cada nudo la carga, las fuerzas P, más la carga que le está viniendo del nudo superior, en el caso que vimos M12 le pasaba al nudo 2, y descomponiéndola en el tramo siguiente de meridiano y en una fuerza auxiliar H, lo podemos seguir llevando a lo largo de la curvatura del meridiano, es decir, lo podemos hacer en el nudo 3, en el nudo 4, en el nudo 5, hasta llegar al nudo 6. La carga P6, en este caso, por el sistema de apoyo que tiene, estará cargada directamente sobre el apoyo. Llamamos a este sistema de descomposición gráfica de las fuerzas, descomposición espacial o funicular espacial. Y podemos de esta manera obtener las fuerzas debido al peso propio que solicitan todos los meridianos en cada uno de los tramos del meridiano, y obtenemos una fuerza H que luego nos va a servir para encontrar los esfuerzos en los paralelos. Vemos aquí en esta imagen un funicular espacial completo para la figura que estamos tratando de resolver, una figura con 6 nudos, y vemos el sucesivo traslado de los esfuerzos a lo largo de los nudos. Siendo esta estructura de tracción materializada con telas y cables, el único esfuerzo que admite es el de tracción. El peso propio que comprime esta estructura tiende a invertir la forma. El viento, por su parte, actuando a succión, es de sentido contrario y mayor que el peso propio, ya que es una estructura liviana. Si el viento actuara de manera constante, la forma quedaría estabilizada, pero el viento es una carga accidental, de tal modo que debemos considerar un estado de cargas debido solamente al peso propio cuando no actúa el viento, y un estado de cargas
debido al peso propio y al viento cuando actúa este. Vamos entonces a analizar por separado cuál sería la acción del viento para luego sumársela al peso propio. Vamos a construir ahora el funicular espacial, que estará compuesto por las cargas del viento, que serán de sentido contrario a la del peso propio, apoyadas también en cada nudo, y descomponemos en la dirección del meridiano en ese nudo y la dirección del radio del paralelo. La fuerza M12 y H1 corresponderá al nudo 1, la fuerza H2 y M23 será el nudo 2, y así sucesivamente. La carga apoyada en el nudo 6 en este caso será tomada, como en el caso del peso propio, directamente por el apoyo. Analicemos ahora los paralelos. Por la descomposición de la fuerza del viento y del peso propio hemos generado en cada nudo una fuerza H en el sentido del radio del paralelo. Esta fuerza H, que se distribuye según el croquis de la derecha, tendrá un valor H por cada uno de los meridianos y tendrá una separación entre sí que dependerá de la cantidad de meridianos que tenga cada paralelo. La fuerza P que va a solicitar atracción ese paralelo va a depender del radio y del área de influencia, es decir, de la separación que existe entre los paralelos. De tal modo que la fuerza P es igual a H por R dividido A. A los efectos de estabilizar la forma deberemos aplicar una tensión previa tal cual se indica con las flechas blancas sobre esta imagen de la obra de Sohm en Arabia Saudita, similar a la que estamos analizando, en la cual vemos una fuerza de tensión ejercida desde los apoyos a través de tensores en el anillo superior, de tal manera que tiende a elevarla, es decir, la tracciona. Denominamos fuerza de tensión previa a esa fuerza que ejercemos sobre el anillo superior mediante el tensor del apoyo. La vamos a descomponer en su componente vertical y su componente horizontal. La componente horizontal va a ser tomada por el anillo y la componente vertical la vamos a descomponer según un polígono funicular espacial de acuerdo a la figura que tenemos a la vista, el polígono funicular que tenemos a la vista, de tal manera que en el nudo 1 se descomponga en H1 y M12. En el nudo 2 actúa solamente M1 porque no se suma ninguna otra fuerza, M12, y se descompone en H2 y M23. En el nudo 3 de la misma manera actúa M23 y se descompone en M34 y H3, y así sucesivamente. A los efectos de hallar los valores máximos que solicitan a los cables que constituyen esta superficie, vamos a volcar los valores de los gráficos de los funiculares de carga en la siguiente planilla, que contiene en una columna el valor de los esfuerzos debidos al peso propio, tanto en los meridianos como en la dirección H. En la otra columna, señalada aquí como estado 2, el valor de ese peso propio más el viento, que es la segunda columna, es decir, actúan peso propio por un lado en un estado y peso propio y viento por el otro. Es imposible que actúe el viento solo, ya que se ejerce sobre una superficie que pesa. Estos estados iniciales no tienen determinado todavía la tensión previa, es decir, a esto debemos sumarle la tensión previa. Si nosotros vemos en la columna 1, debido al peso propio, son todos valores negativos de compresión incompatibles con la tecnología con la cual resolvemos esta superficie. Vamos a analizar ahora la tensión previa. A los efectos de determinar su valor vamos a actuar por tanteo, es decir, fijamos una tensión 0 inicial, un valor como en este caso se ha utilizado 1 tonelada,
en el caso de los números que tenemos a la vista, y se descompone según el polígono funicular que tenemos abajo a la izquierda, que ya hemos analizado. Eso nos da los valores que están volcados en la columna, que debemos comparar con los valores negativos, fundamentalmente los que aparecen en el estado del peso propio. Si dividimos esos valores de peso propio por el del de tensión previa, obtendremos los coeficientes K máximos con los cuales tenemos que multiplicar la tensión previa, esta inicial con la cual actuamos por tanteo, para obtener la definitiva. A esta la multiplicamos por un coeficiente de seguridad y la aplicamos y obtenemos la columna 6, que es la de la tensión previa. A esos valores de la tensión previa los sumamos a los estado 1 y estado 2 iniciales y obtenemos estado 1 y estado 2 definitivos, es decir, tensión previa más peso propio y tensión previa más peso propio más viento. Vamos a encontrar ahora, o vamos a visualizar ahora en esta tabla, los esfuerzos máximos con los cuales vamos a dimensionar los cables con los cuales hemos materializado esta estructura. Para dimensionar el meridiano, tomamos el mayor esfuerzo de todos los tramos en el estado, tanto en el estado 1 como en el estado 2. Vemos resaltado ahí el esfuerzo máximo del meridiano y ese es el valor con el cual vamos a trabajar. Es el esfuerzo del meridiano que multiplicado por 2 da la carga de roturas del meridiano. En el caso del paralelo podríamos dimensionar, ya que son independientes, los paralelos podríamos darles a cada uno una sección distinta. Esto probablemente cause alguna dificultad tecnológica en los sistemas de uniones de nudo, por lo cual podemos optar por tener un único cable que solucione los paralelos. En este caso tomamos la fuerza mayor o el esfuerzo mayor de los cables paralelos, también señalado en la tabla, y ese valor multiplicado por el radio en ese paralelo, dividida la distancia que hay entre los paralelos, multiplicado por 2, nos da la carga de rotura de los paralelos. Y como ya hemos visto anteriormente, elegimos el cable apropiado en función de esta carga de rotura, entrando por las columnas de resistencias y desplazándonos horizontalmente hasta obtener el diámetro del cable. Si la opción tecnológica hubiera sido la tela estructural, como en este caso, un único elemento debe resolver las direcciones de meridianos y paralelos, con lo cual elegimos la tensión máxima, que acá se encuentra resaltada en la tabla. Con esa tensión, nuevamente aplicamos el coeficiente de seguridad para obtener la carga de rotura. Dado que el área de influencia tomada para hacer este análisis es la separación entre meridianos, la que hicimos originalmente, para llevarlo a la unidad en la cual lo encontramos en la tabla, kilo por metro, dividimos por esa separación. Con ese valor ingresamos a la tabla. Visualizamos aquí nuevamente una tabla de tela que tiene los valores de resistencias de las distintas telas en newton o kilonewton. Hacemos la equivalencia de los kilos por metros a esta unidad y elegimos la tela correspondiente. Vamos a analizar ahora los apoyos. El anillo de tracción superior está tensionado por un lado por la fuerza H1, que genera un valor P sub 1 que depende del radio y depende de la separación entre los meridianos, como analizamos previamente. A esto se le suma la descomposición de la tensión previa en su componente vertical y horizontal, que analizamos cuando analizamos tensión previa, que genera otra fuerza de tracción en el anillo. Sumando así la fuerza generada por el paralelo en el punto 1 más la descomposición de la tensión previa, nos da la fuerza que tracciona ese anillo. Veamos ahora el anillo de compresión de la parte inferior de este hiperboloide.
La fuerza H que consideramos es la sumatoria de todas las fuerzas H de los anillos, de los paralelos, de tal manera que esa sumatoria de fuerzas H es la que consideramos multiplicada por el radio dividida la separación entre meridianos para calcular el esfuerzo de compresión de nuestro anillo. Volvamos ahora al aeropuerto de Saudi Arabia, proyectado por el estudio SOM. Para tomar idea de la dimensión, cada uno de estos módulos estructurales de hiperboloide tiene la superficie aproximada a un cuarto de manzana urbana, es decir, que 4 de estos módulos cubren una manzana. Están sostenidos por columnas y tensores de aproximadamente 50 metros de alto. El esfuerzo que llega a través de los tensores a las columnas en los postes centrales es simétrico, por lo tanto los esfuerzos horizontales, las componentes horizontales se anulan y queda solamente una componente vertical. De ahí que veamos solamente una columna en los elementos centrales. Los elementos perimetrales, cuyas descomposición de fuerzas está en rojo a la izquierda de la imagen superior, tienen una componente horizontal ya que no se equilibra con otra, es decir, está en el extremo de la repetición, con lo cual esa columna además debe soportar el esfuerzo de una fuerza H a 50 metros de altura, con lo cual se duplica los efectos de generar un par resistente. Vemos también en la imagen inferior la parte interior de la superficie cubierta, donde se vuelve a apreciar la transparencia de la tela que permite darle luminosidad a grandes espacios. Apreciamos en esta imagen nuevamente la organización de los módulos y los sistemas de apoyo descriptos. Vemos en la plaza cubierta de la Expo Sevilla del 92, la obra de la Prada, la resolución mediante módulos de hiperboloides de revolución. El diseño en este caso ha intentado darle continuidad a las superficies de hiperboloide, tomándolos de a pares. Vemos nuevamente el protagonismo de los apoyos en la resolución mediante columnas y tensores, la traslación de las cargas a tierra. Otra imagen en esta obra del interior luminoso que se genera por la característica de permeabilidad lumínica que tienen las telas estructurales. Vemos aquí el detalle con el cual se resuelve el anillo superior y la manera de tomar con un único cable y transmitir a todo el anillo el esfuerzo de tracción. Estructuras de tracción con forma de hiperboloide de revolución utiliza Michael Hopkins para cubrir la tribuna de este estadio. Nuevamente el problema de toda tribuna de no tener que tener columnas delante de la visión de los espectadores es resuelto con elementos mínimos como tensores y derivando todos los esfuerzos a la columna central. Vemos aquí el sistema de puntales y tensores que permite derivar los esfuerzos que se generan en el punto alto a la parte central de la columna, a los efectos de no tener elementos que obstruyan la visión en la parte anterior de la tribuna. Hemos finalizado en esta charla con las formas que nos habíamos propuesto analizar: superficies cilíndricas, paraboloide hiperbólico e hiperboloide de revolución. En la próxima charla, la última de la tipología de tracción, veremos formas complejas de resolución de estas estructuras.